Mañana, caminito a la FED. 8 de la mañana empieza una semana en la que va a estar marcada inexorablemente por la subida de tipos de la Reserva Federal y con una pregunta que hoy ya en el conjunto de Estados Unidos empieza a sonar, a sobrevolar. ¿Por qué no caminar más rápido hacia el 50% de tipos de interés y dejarnos con los capítulos si el punto final es el mismo? Alcanzar los tipos por encima del 4% antes de que acabe este 2022. Y esa pregunta va a sobrevolar hoy, mañana y pasado hasta que escuchemos a Jerome Powell, decir si son 75 o 100 puntos básicos. Cada vez más parte del mercado estima que mejor acabemos esto cuanto antes, 100 o lo que haga falta, pero que podamos tener la perspectiva de haber llegado al tipo al que la FED quiere combatir la inflación y a partir de ahí empezar a ver la perspectiva de si se pueden reducir tipos de interés en el propio 2023, en el próximo año. De tal manera que el camino hacia el jueves va a marcar toda la semana. Cuádruple hora bruja, que acabó la semana pasada, ese viernes, con un movimiento desde los 3.840 de recuperación hasta los 3.870, 80 en ese entorno. Parece que el mercado podría estar cómodo, pero esta mañana los futuros vuelven a caer, lo ven ahí abajo, y tocan los 3.880, pero con un camino también de reducción de esta jornada en esos futuros. 8 y 2 de la mañana, hay muchísima tela que cortar. La FED y esa subida de tipos de interés, el ataque que no tiene precedentes de la Unión Europea sobre un país miembro, quitándole 7.500 millones de euros por no estar de acuerdo en la manera en la que hace la política interna y sobre todo, no solo en la parte judicial, sino en la parte sobre todo de cómo se adjudican los contratos. Pone en tela de juicio la Comisión, la Unión Europea, de qué manera Hungría está repartiendo el dinero público a nivel interno. Eso es extraño, que no hayan puesto el ojo en España hace ya algún tiempo. Pero Hungría en el punto de mira por no solo esa elección de los jueces, miren España, sino también la manera en la que se distribuyen los fondos. Las licitaciones, dice Bruselas, no son del todo transparentes. El lío que acaba de montar Bruselas, sobre todo si la aprueban los líderes, es importante porque todo el área de influencia del este de Europa, de Rusia, podría entrar a ganar cuerpo en la política de esos países al ver cómo la Unión Europea le da la espalda. Ojo con la respuesta de Orbán, ojo con el movimiento de Hungría a lo que pueda significar esa retirada de los 7.500 millones de euros ultra necesarios para Hungría en una situación económica como la actual, la que puede haber liado la Unión Europea y lo que puede significar. Y luego, próximo domingo, elecciones en Italia. Meloni parte a una semana vista, ya menos de una semana, como la candidata que parece que va a ganar esas elecciones, pero le falta poder gobernar. Esas tres cuestiones clave nos van a marcar la agenda y la última, la de esta noche, con Joe Biden diciendo que si hay un ataque sin motivo en Taiwán, intervendrá Estados Unidos. No hay respuesta todavía de China, pero el movimiento de escalada de tensión que también provoca Joe Biden con esas declaraciones, bueno, se podía entender después de la visita de Nancy Pelosi, genera un clima de una geopolítica completamente erosionada en estos momentos. Fíjense que 4 movimientos inician la semana en un día en el que la FED va a marcarla, 75 o 100 puntos básicos, como les decía, el mercado ya espera, hágalo rápido, pero no tenga aquí capítulo a capítulo, haga el movimiento que necesite, pero hágalo bien, rápido y ya. Y si no, empieza a ganar cuerpo la opción de que pueda haber una encadenación, una concatenación de errores por parte de la FED. Primero puntual y transitorio y ahora pasarse tanto de frenada que luego tenga que rescatar a la economía con mayor fuerza de lo que incluso la FED quisiera. Goldman Sachs reduce el crecimiento de Estados Unidos unido a estos 75 puntos básicos y a que los tipos van a tener que ir por encima del 4% antes de que acabe este 2002. Vamos a ver si por encima del 4% o directamente en el 4,5%. Piensen en las tasas hipotecarias
que van a caminar hacia el 7% de manera inexorable en este terreno. Dice Goldman que en 2023 el crecimiento de Estados Unidos caerá del 1,5% que tenía previsto antes al 1,1%, dejando a la economía norteamericana en una situación de estanflación absoluta. O consigue reducir la inflación con un bajo crecimiento, o una inflación que se quedara en torno del 5%, que ahora mismo sería un éxito, y un crecimiento de este calibre, del 1,1%, dejaría a la economía norteamericana en un periodo de estanflación del que no es tan sencillo salir, y sobre todo una economía norteamericana, que luego veremos en gráficos, que está empezando a ser más dependiente del exterior. El 40% de todos los beneficios del S&P 500 ya no se producen dentro, se producen fuera, de tal manera que el movimiento global de un dólar fuerte puede perjudicar de manera indirecta a esas compañías norteamericanas. Hoy el Confidencial dice en exclusiva que en España Amazon retrasa la creación de más centros logísticos hasta 2024. Lo paraliza todo por la caída de una demanda pospandémica que ahora mismo sí que está erosionándose, según Amazon. Y dice el Confidencial, todo se retrasará, la creación de nuevos centros logísticos para dar cobertura a una demanda creciente, al menos hasta 2024. Porque Amazon, al igual que FedEx la semana pasada, empieza a ver que eso no tira. Ojo con las elecciones italianas, porque nos va a marcar un careo, un cara a cara muy interesante entre von der Leyen, que puede empezar a tener su contrapeso en Meloni, con un Italexit y con unos fondos de recuperación que, si lo ligamos a lo que está sucediendo en Hungría, le da fuerza ahora mismo a los euroescépticos, a los europeos, italianos, pero no me ataques demasiado, a darle un apoyo a Meloni para que contraponga su fuerza, su poder a von der Leyen. Y puede haber ahí un careo muy importante a nivel europeo en el que empiece Meloni teniendo que frenar rápido la posición europea sin llegar a forzar el Italexit para frenar los pies a Bruselas después del movimiento que se está viendo en Hungría, que se está viendo en Polonia y que se puede empezar a ver en Italia, que es muy sencillo. No me gustas, tu política no la quiero, te quedas sin dinero. Y eso es un caldo de cultivo enorme de conflictividad social, de países que ven a Europa como si fuese un palo y zanahoria. Si te portas bien, te doy. Si no te portas bien, no te doy y te piras en el sentido, vete allí y no me molestes. Ojo, porque todo esto hay que alinearlo con una cuestión clave. Todas las sanciones, todos los movimientos contra Rusia que quiera seguir haciendo von der Leyen necesitan unanimidad, aunque no le guste a von der Leyen. Ya lo dijo la última vez, hay que cambiar la unanimidad. ¿Por qué? Porque empieza a haber países que le van a decir que no a todo. Polonia está camino de ello. Hungría, a partir de hoy, muy probablemente ya no le dé o no le ría la gracia en nada. E Italia, con Meloni, es otro tamaño para esas discusiones. Italia sí tiene un peso decisivo en la Unión Europea, no solo por el corte de la unanimidad, sino porque si girara la política, por ejemplo, gasística europea, le pondrían un brete importante a von der Leyen, por lo que ojo con Meloni si finalmente el próximo domingo consigue formar gobierno en Italia, porque von der Leyen va a tener que atarse los machos, pero bien, y va a tener que empezar a mirar hacia abajo, hacia Meloni, para intentar ver cuál es la actitud de Meloni de cara a un Italexit, que no va a estar presumiblemente en el momento inicial, pero que este movimiento, esta nueva crisis que abre la Comisión, quitándole o frenando 7.500 millones a Hungría, en un momento en el que Hungría necesita ese dinero para su economía, para el bienestar de sus ciudadanos, con todo lo que está sucediendo con el petróleo y con lo que ya ha cedido Hungría en las sanciones al petróleo, le abre una brecha importantísima a Europa, en el que cada vez se unen más países. Y si Italia, Meloni, se unen a ese conglomerado de países que le dicen a von der Leyen no, no y no, Europa tiene un problema no solo económico, sino geopolítico, en el que podemos empezar a ver cómo parte de las decisiones tomadas en el pasado o van hacia atrás o tienen un contrapeso muy importante. Y ahí España va a jugar un papel fundamental. Alemania, Francia y España
como motor de las decisiones junto a von der Leyen, y cada vez más Italia, junto con Hungría, Polonia y otros países, generando una división en Europa que no se veía desde el inicio de la creación de Europa. Fin de la edad dorada de Silicon Valley es la gran pregunta que durante todo el fin de semana se han hecho los grandes medios norteamericanos, después de ver cómo los despidos, las caídas de las valoraciones, hacen ya, después de FedEx, de los resultados de ese profit warning de FedEx, que le hizo caer a la compañía más de un 20%, hacen saltar las alarmas de que el ciclo de las tecnológicas, del crecimiento, está terminado, que han evaporado todo el crecimiento que había y que los múltiplos con unos tipos de interés en torno del 4, 4,5% no se sostienen. Ojo, porque es una de las claves fundamentales, porque este movimiento de fin de edad dorada, de época dorada en Silicon Valley va muy unido a esta rivalidad entre Estados Unidos y China en semiconductores, en el que Estados Unidos tiene la percepción de que si China consigue un crecimiento tecnológico superior al actual, teniendo microchips que trabajen por debajo de los 7 nanómetros, que es ahora mismo no lo más avanzado, pero de lo más avanzado a lo que no quería Estados Unidos que accediera China, a partir de ahí también viene un nuevo dolor de cabeza para los inversores. ¿Por qué? Porque esta rivalidad lo que va a hacer es un decoupling en el que Estados Unidos va a frenar parte de la llegada tecnológica o la va a encriptar mejor, entiéndanme, encriptar, dentro de sus fronteras para que el conocimiento no salga y no termine por llegar a China. De tal manera que los inversores ven cómo Silicon Valley ha llegado al tope y empiezan los despidos y las caídas de las valoraciones, sobre todo impulsadas por el cambio de los tipos de interés, pero también por el cambio de modelo con una pandemia en el que no ha conseguido arraigar el consumo tecnológico como factor fundamental en determinados aspectos, sino que ahora se vuelve a vivir las experiencias más en tocar que en experiencias vía digital, sino que se quiere ir de viaje, se quiere ir a la playa, se quiere tener un tipo de experiencia que ya no está relacionada con lo digital, principalmente porque todo el mundo está harto ya de tanto digital. Pero se le pega o se le asocia esta rivalidad tecnológica que puede poner en jaque gran parte del crecimiento si Estados Unidos, como está empezando a hacer ya, intenta quedarse dentro, intenta encriptar dentro de Estados Unidos parte del desarrollo tecnológico. Miren en gráficos cómo va avanzando un día en el que los futuros en Europa vienen un poquito alcistas, pero los futuros americanos están un poquito bajistas, donde el Bitcoin está ya por debajo de los 19.000. Vemos en gráficos cómo septiembre está siendo un mes negativo en este momento. Fíjense, es un inicio de semana en el que vemos ideas que no terminan de encajar una con otra, y lo van a ver en los gráficos. Hay algo que no cuadra en la fotografía, hay algo que los analistas nos están diciendo que no encaja como un puzzle, que no es perfecto cuando termina el puzzle, sino que alguna pieza de esas o se ha perdido o no termina de tener la misma forma que debería tener en el puzzle. Por un lado, China, que se ve claramente que su economía y sobre todo el impacto en bolsas era de empezar a crecer un poco, empezar a recuperar incluso antes que el resto de economías. Sin embargo, en este gráfico de Bloomberg, lo que se destaca es exactamente lo contrario. Es un movimiento en el que el MSCI All World Index, el movimiento de bolsas de todo el mundo, comparte prácticamente el mismo comportamiento, pero con un poco de recuperación ya cuando vemos los PERs, pero China no, frente a Morgan Stanley, frente a otras casas de análisis que dicen China está en el momento del despegue, ha conseguido aterrizar. Aquí se ve lo contrario, hay algo que no encaja en el entorno de China a la hora de ver las valoraciones empresariales, ver el movimiento de salida de los lockdown y ver si la economía china, que ahora mismo está bajando tipos frente al resto del mundo que los sube, debería tener suficiente estímulo como para poder recuperar crecimiento frente a un mundo que sube los tipos a una velocidad agresiva. Y sin embargo, lo que nos van enseñando los analistas es una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Sí, ¿ha tocado suelo? No, no ha tocado suelo. Miren el siguiente gráfico, porque como les decía, hay mucho movimiento extraño en el entorno. En una semana en la que la claridad va a ser fundamental, sobre todo de cara al jueves con la Reserva Federal. Fíjense en el performance de Europa, donde España lo lidera,
poniendo en 100 1999, el movimiento español está liderando frente sobre todo a Alemania, a Italia, el movimiento, por ejemplo, de Francia, de tal manera que se ve un performance comunitario que empieza a ser del norte de Europa frente al sur de Europa, pero con una excepción, la española, que en lugar de estar donde le tocaría, con sus pares europeos del sur de Europa, ha conseguido tener un performance que se asemeja mucho más al movimiento de las economías avanzadas del norte de Europa. Vamos a ver cómo se comporta. Está peleando con esos 8.000, vamos a ver cómo se comporta la economía española. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca de qué manera Alemania empieza a cambiar de manera ya agresiva la llegada de gas natural, la importación de gas natural. Pero sobre todo fíjense en la parte, en la línea aquí negra, que nos marca un camino muy parecido a lo que teníamos en los tiempos del coronavirus de importación de gas. En ese caso era por falta de demanda, confinamientos. En este momento habría que mirar qué sucedía en 2015, donde veíamos un comportamiento similar, qué sucedía a finales del 18. Entonces, ¿qué es lo que también nos marca? La caída, la reducción de la cantidad de gas ruso, que empieza a ser ya muy llamativa, frente a las importaciones, cuánto está consiguiendo ampliar Alemania. Y como verán aquí, el movimiento ha sido muy fuerte, pero empieza ya a frenar el crecimiento y este gap le empieza a costar mucho cubrirlo Alemania de otras fuentes que no sea la rusa. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también en este inicio de semana marcada por la FED el movimiento de cómo está comportando la renta fija, el movimiento de bonos gubernamentales a nivel global, y decíamos, es la peor pérdida es la peor pérdida histórica, es la peor pérdida desde 1949. La renta fija no perdía una situación parecida de rentabilidad desde el Plan Marshall, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un comportamiento histórico de salida, de pérdida de rentabilidades y sobre todo de un inversor que ahora mismo ya le mira como diciendo, ¡uf!, ni tocar. Y sin embargo, gran parte de la inversión y de la recuperación va a tener que ir por esos tipos de interés que van al alza en cuanto se alcance el pico otra vez a la renta fija. Pero fíjense, comparativamente en este gráfico no se veía algo parecido. Ni tan siquiera en el inicio de la Segunda Guerra Mundial se vieron comportamientos de rentabilidad peores que los que hemos vivido. Solo con la llegada del Plan Marshall se vio un movimiento peor y se vio también en el crack del 1929 y su ampliación en los años posteriores, y se vio en la década de los 20 en la Primera Guerra Mundial, en el final de la Primera Guerra Mundial. De tal manera que, ojo, porque el movimiento de la bolsa, en ese 19% que llevamos perdido, 19,5%, SP500 a estas alturas del año, no tiene comparación con lo que está sucediendo o con lo que ya lleva perdido la renta fija, que es un movimiento que no se veía, fíjense qué momentos históricos del siglo XX, no se veía una caída de la rentabilidad tan profunda, tan dura, tan duradera como la que se ha visto en este 2022, cuando decían los analistas y los asesores que venían a negocios, ni tocar la renta fija. Miren lo que estaban viendo, la que venía encima, en un movimiento de caída que ya está en el entorno del 20%. Miren el siguiente gráfico, que nos apunta una de las cuestiones clave en la que se debería no solo reflexionar, sino dar una explicación. Este gráfico nos marca en la línea amarilla la producción de la Unión Europea de gas natural y en la línea azul la producción rusa de gas natural. Esto parte de 1990. Europa produce más gas natural que Rusia en el cruce de 1993 y produce el gap máximo frente a Rusia, es decir, Europa produciendo más gas natural que Rusia en el 2000. A partir del 2000 llega la corriente que dice que el gas natural es muy contaminante
que hay que reducir de manera agresiva la producción de gas natural porque nos vamos a cargar el planeta y que hay que buscar fuentes alternativas. Ahora mismo decimos, bueno, en 2030 conseguiremos sustituir a Rusia y sus fuentes por energías verdes, todas bonitas, todas maravillosas, con el sol, con el viento, con los cantos de los ángeles. Pero la realidad es que llevamos desde el 2000 jugando a este juego donde este movimiento ecologista ha marcado parte de la agenda a nivel europeo. Venga, los pins, esto de los colores, antes que si no sé cuántos. Y alguien aprovechando toda esa jugada, que no es Rusia solo, que el otro es Estados Unidos. De tal manera que mediante lobbies, mediante opinión pública, mediante diferentes corrientes, se ha intentado presionar a Europa para que deje de ser ese país que pueda tener la energía, el gas, barato, porque era él el productor, para pasar a ser ultradependiente como estamos ahora mismo. Fíjense el movimiento hacia 2020, cuál es el gap de producción frente a Rusia. Y Rusia frotándose las manos. Usted, por cuestiones ecologistas, dice que no quiere más gas. Pero ¿a quién se lo tiene que poner? Y sobre todo lo que ha fallado en estos 22 años es Europa. Son los burócratas europeos que entendieron desde el 2000 que Europa podía hacer una transición ordenada a energías verdes, limpias, que no aportan lo que consideraban. El gran error estratégico es de la propia Europa, que se ha dejado influir geopolíticamente por un lado y por el otro, por Rusia, que le dijo, tranquilo, ¿quieres energía barata? Te la doy. Y por Estados Unidos, que desde el 2015, en un plan de 2016 a 2024 que nos enseñamos la semana pasada, iniciaba el proceso de creación de plantas de gas precisamente para dar servicio a Europa. En 2016, cuando no había ninguna crisis. Pero ya se preveía esto, que era el declive europeo en la producción de energía a través de gas natural, en un movimiento que deja a Europa en una situación complicadísima. Sin embargo, nadie de la Comisión, nadie de los diferentes gobiernos creados en Europa ha salido a dar una explicación del grave error cometido desde inicio del siglo que están ahora pagando todos los ciudadanos. Porque era muy diferente la posición chulesca europea con una producción del gas aquí. Pero poco se entiende después de este error tener la posición actual de primer paquete, segundo paquete, tercer paquete, cuarto paquete, quinto paquete, tope, cuando lo que de verdad debería estar sucediendo es una explicación contundente a estos datos de la Agencia Internacional de la Energía, que sitúan a Europa en una situación delicadísima energéticamente, con un error de cálculo sobre cuánto podían ir acogiendo las nuevas energías verdes, que no tenían manifestaciones en contra, ni protestas, ni nada, y que ya si quieren el final del cuento y la broma absoluta es que cuando llegas aquí, bueno, esto es 2020, todavía más abajo, cuando llegas aquí, Europa dice que la nuclear y el gas son tecnologías verdes. Oiga, ¿ustedes nos han tomado el pelo en los últimos 22 años? ¿O ustedes a quién obedecen? ¿Quién está detrás de ustedes que les hace tomar medidas contrarias a los propios ciudadanos europeos, contrarias a los propios intereses del conjunto de Europa? ¿Cómo pueden ustedes explicar que 22 años después de cambiar esta política, aquí abajo se diga que el gas natural es verde? Rojos tendríais que poner. Es una vergüenza. Este gráfico merece una explicación en Europa, empezando por von der Leyen y continuando por todos los demás, que expliquen claramente a quién y cómo se tomó esta decisión y a quién se ha obedecido en esta toma de decisión.
¿Cómo puede ser que Europa se vaya al precipicio energético dando el negocio a Rusia y a Estados Unidos, y cuando ya no tienes nada que hacer, que estás al borde de los apagones, te diga Europa que el gas natural es una energía verde? ¿Perdón? Pero ustedes, ¿para qué están? Lo primero. Y luego quéjense de la pérdida de reputación a nivel europeo, que si miedo al Italexit, luego encima métanle un guantazo a Hungría con 7.500 millones de euros, ¿por qué se van los británicos de Europa? Pero ¿por qué se van? No, porque han aguantado. Oiga, esto merece una explicación contundente y urgente de Europa sobre por qué se tomó una decisión tan errónea, quiénes son los responsables y quiénes lo van a pagar. ¿Quiénes tomaron esta decisión y quiénes lo van a pagar? ¿Y quiénes aquí dicen otra vez que la energía del gas natural es verde? ¿Y por qué no lo hacen en este entorno? ¿Por qué se toma ahora? ¿Porque ya se veía al borde del precipicio? Oiga, tienen una grandísima responsabilidad. Un cargo público no es una broma. Un cargo público no es solo un medio para que si estás 2 legislaturas tengas pensión y tengas un sueldo para toda la vida. Un cargo público europeo, si queremos que Europa salga adelante, necesita tener independencia de los poderes, sobre todo de los externos de Europa, y necesita sobre todo la mayor cualificación. Estamos al borde de la mayor crisis energética que se ha vivido en Europa. Estas cosas no pueden suceder sin explicación. Oiga, ustedes se dejaron conducir por movimientos verdes, ecologistas, flower power. ¿Quién estaba detrás de esos movimientos? ¿Y qué es lo que buscaban? Y sobre todo, ¿ustedes recibieron algo a cambio en la toma de estas decisiones? Europa debe hacer una investigación profunda del cambio de política energética y sobre todo de quién estaba detrás. Esto no puede quedar así. No puede. Estamos al borde de una crisis energética. Arreglémoslo, salgamos de la crisis, pero veamos el origen del problema y veamos quiénes son los culpables del problema y de por qué ahora mismo toda Europa está sumida en la mayor crisis energética de su historia. Y sin embargo, vemos cómo se decidió cambiar la política energética. Vean el siguiente gráfico que nos marca un poco el camino de por dónde también el sentimiento del inversor en Estados Unidos está en mínimos de décadas. Está ya a nivel del coronavirus, de justo la pandemia, y empieza a sobrevolar, sobre todo en el índice del sentimiento del consumidor de Michigan, de la Universidad de Michigan, un movimiento que ya no es ni del coronavirus. El sentimiento del consumidor, Profit Warning de FedEx, Amazon, todas las tecnológicas, viendo ya que hay un sedimento que no funciona. Mientras la economía real sigue mirando a la financiera diciendo, ¿de qué hablan estos? Si no me va mal. Te va a ir mal. Si esto en lo financiero va mal, la economía real va a permear. Sin embargo, la economía real sigue minando a la economía financiera diciendo, y sin embargo el sentimiento ya del consumidor está erosionado. Tipos de interés, situación económica general, crisis energética, crisis de semiconductores, crisis de alimentación y el movimiento fundamental. Bolsillo, cartera, sacas a pagar. ¿Qué es esto? En España, la pérdida del poder adquisitivo comparado unido a la inflación es del 4,4%. Ustedes, todos, hemos perdido un 4,4% de poder adquisitivo, así como el que no pasa nada. Mientras el gobierno gana un 18% más por la recaudación de impuestos. Y en ese sentido, en Estados Unidos, el sentimiento del consumidor va a impactar según en el mercado. Estamos en tiempos o en datos de recesión. Se pongan como se pongan. Miren el siguiente gráfico que nos marca hacia dónde debe ir la subida de tipos de interés en Estados Unidos en el marzo de 2023. Ojo, porque hay una reunión de la FED muy complicada
el 11 son las elecciones de medio término en Estados Unidos, pues el 2, una cosa así, es la reunión de la FED. Y está a pocos días de esas elecciones de midterm, donde Biden se juega mucho. Ojo, porque esa reunión puede marcar o el fin me refiero de subidas de tipos, o puede marcar una pausa. Y la diferencia entre una cosa y otra es muy grande. La FED puede querer llegar a esa reunión en el 4,25 y dejarse una subidita de 25 o 50 puntos básicos post-midterm. Pero si eso sucede así, si en la FED está eso ahora mismo en la cabeza, para no influir sobre todo en periodo electoral, significa que tiene que acelerar las subidas ahora. De tal manera que si quiere llegar al 4,25, 4,50, como ya todo el mundo dice que es el objetivo, 41,6% dice que es el objetivo de la FED, en ese escenario no tiene más camino. Tiene que empezar a subir, como decíamos al principio, incluso más rápido. Llegue usted cuanto antes. No, es que entonces ¿qué? Si va a llegar igual, ¿para qué no lo da por fascículos? Llegue rápido, mire, vea, y si se ha equivocado, pues lo siento mucho, si se equivoca siempre. Pero llegue rápido, quite el dolor del mercado. Por eso esta mañana, que la FED suba 100 puntos básicos, empieza a cotizar de, no me parece mala idea, por el mercado. Por lo menos estaremos cuanto antes. Si esa es la idea, lleguemos, porque ¿cuál es el problema del mercado? 4,25, 4,50, ¿y la inflación? No, la inflación sigue igual. El mercado quiere saber ya, quitar toda la incertidumbre sobre si el 4,25, 4,50 resuelve el problema. No, es que hemos llegado al 4,50, pero nos equivocamos, para variar, y nos vamos al 5,5. Eso no es lo mismo. Usted no da fotografía, principalmente no da imagen, porque no sabe lo que va a pasar. Pero si usted cree que esos tipos se van por encima del 4,25, 4,50, dígamelo cuanto antes. Porque los hipotecarios se ponen al 8 o 9. ¿eh? Entonces, en ese entorno de claridad, de transparencia, de la mayor información posible, cosa que no pasó con el BCE el otro día. 2,5, 2,5, ¿qué 2,5? Hoy, Guindos, a partir de las 11 de la mañana, aquí en Madrid, en una jornada con el Banco Sabadell. Allí estaremos para ver todo el detalle de lo que dice Guindos en sede de banco, junto con el consejero delegado también del Banco Sabadell y el presidente, Josep Poliu, y a ver qué dice, a ver qué cuenta, allí, en la semana de la FED. Pero quítennos el dolor, dejen la anestesia ya fuera, hagan lo que tengan que hacer, porque como lleguemos aquí y se hayan equivocado en la tasa neutra, el problema es otro, y es el batacazo enorme que se pueden dar, ahí sí, los mercados. Si el tipo de interés tiene que ir por encima del 4,25, 4,50, de todo el mundo ya lo espera, por lo menos que esté por encima del 4, y que eso haga efecto, y que entonces en 2023 la FED pueda bajar. Pero la FED no va a decir que puede bajar hasta que vea que haga efecto, que hace efecto, porque el mercado dice, pues chico, venga, llega, que me lo está dando todo por fascículos y temporadas. Sube, mira y di. Porque como te vuelvas a equivocar y te equivocas más que una completa feria, tenemos un problema. Miren el siguiente gráfico. Nos marca lo malo que está siendo en septiembre. Media la línea negra del 50 hasta 2021. Media de la verde de 1991 a 2021. Media de 2001 a 2021. 2022. La violeta. El movimiento de recuperación. Venga, venga, que llegan las midterm, que esto ya está de rally. Sí, de rally. ¡Boom! Otra vez estamos cayendo un 19,5% en el año. El peor septiembre que se podía ver si lo comparamos, si lo cogemos respecto a las medias del 50 al 21, del 91 al 21, del 2001 al 21. Que miren dónde está el punto. En este gráfico que pone Almanac Trader. Que es clave para entender
de qué manera el movimiento de caída ahora mismo en el mercado es abrupto. Es un malísimo septiembre, cuando sí se esperaba que hubiera, sobre todo, bueno, más o menos a mitad de mes, un poquito de recuperación. Es verdad que estamos más o menos en ese entorno, pero la primera quincena del mes ha sido desastrosa. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también otra de las cuestiones clave que se están viendo en Estados Unidos. No hay crisis inmobiliaria. El mercado está sanísimo. Nadie ha dicho nunca, ni tampoco pasó en 2008, que el mercado no estaba sano hasta que dejó de estar sano. Nadie está enfermo hasta que tiene el primer síntoma. Pero la realidad es que en este gráfico de Case-Shiller, que lo vamos a ver en distintas formas en los siguientes gráficos, nos marca si aquí estaba la burbuja inmobiliaria hasta arriba, si aquí en 2008 teníamos una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos a punto de reventar, ¿qué es esto? No, ahora está todo sanísimo, todo está perfecto. Es que miren qué bien, además los tipos están al 6%, mejorando la fotografía. ¿Cuándo estaban en ese entorno? Aquí, en 2008. Situación muy parecida. Pero ahora no tenemos una burbuja, pero en 2008 nos estalló la burbuja de todas las burbujas inmobiliarias. Y viendo este gráfico de Case-Shiller, que lo que hace es mezclarlo con la inflación y ver cuál es el nivel, miren cómo está. Pero miren este otro gráfico que nos marca desde 1990, por parte de la Fed, este precio de casas en Estados Unidos, también cogiendo el S&P contra Case-Shiller. Miren, aquí teníamos la burbuja de toda la burbuja. Miren, 1990, subida, pero una subida natural de los precios. Llega el 2000, burbuja inmobiliaria, boom, calentando, explotando, volviendo a recuperar. Ya en 2015 recuperamos más o menos el nivel. Miren cómo está en el cambio con el S&P 500, el Case-Shiller. Pero no hay burbuja, ¿eh? Es lo más normal. Igual que en España, es lo más normal. Que los pisos se vendan igual que las piruletas en la puerta de un colegio. Que no haya manera de entrar ahora mismo en el mercado inmobiliario, ni tan siquiera por la puerta del alquiler, a unos precios que no sean desorbitados. Pero no hay burbuja. ¿Por qué? Bueno, lo han dicho. Pero miren los datos. Pero miren la fotografía. Pero si aquí estábamos tirándonos de los pelos. ¿Todo llega al infinito y más allá? ¿O todo tiene un límite de sobrecalentamiento? ¿Cómo ha conseguido Europa y Estados Unidos una recuperación de su economía hasta el coronavirus tan potente? Vía inmobiliario. Con los mismos problemas del pasado, vía inmobiliario. Creación de empleo, creación de rentabilidades, vía inmobiliario. Miren el siguiente gráfico, que nos marca la importancia que tiene el exterior para los beneficios del S&P 500. No es una economía estancada, nunca lo ha sido. Pero empieza cada vez a ser más dependiente del contexto que también Estados Unidos crea. De tal manera que aquí tú tienes unos tipos de interés que te defienden el beneficio, pero aquí en unos tipos de interés, no, un cambio del dólar, perdón, que te defiende el beneficio, y aquí tienes un dólar contra pares que te está minando el beneficio, en este 40%. FedEx el otro día. ¿Cuál es el problema de FedEx? No es un problema de Estados Unidos, es un problema que en la demanda fuera de Estados Unidos se desploma. El 40% le viene de fuera el beneficio al S&P 500, de tal manera que, como les decía al principio, Amazon, el Confidencial hoy, dice, hasta 2024, déjate en España hacer centros logísticos, que con lo que tenemos tiramos. 40%. Ojo, porque el impacto hacia Europa le viene en forma de boomerang otra vez a Estados Unidos de ese dólar tan fuerte. Controla la inflación, pero mina beneficios empresariales. Y si mina beneficios empresariales, cae la valoración de las compañías norteamericanas. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también el momento clave de put-call en ratio de equities frente a índice, que es 1,5. Cada vez, y ese es uno de los datos que nos muestra que ahora mismo hay tal carajana ahora mismo en la escena, cuando se toca 1,5, ¿sí?, hay movimiento de recuperación. Aquí y aquí. Cada vez que se toca el 1,5, mercado hacia arriba.
Pero en este escenario, pues estos son los gráficos que mira la FED, donde sí ve movimientos de recuperación tal y como está el mercado, con ese crecimiento hasta el 1,5%. Pero son imágenes contradictorias de una misma fotografía, pero hay que enseñarles todas. Y luego veremos a ver cómo se configura en este entorno. Pero este gráfico muestra una fotografía diferente de todo lo anterior. Estaríamos en el punto ahora mismo de decir, en breve, ¡boom! Porque sucedió lo mismo en la salida del coronavirus, sucedió cuando cayó el mercado y luego hizo una recuperación en V tan fuerte, sucedió lo mismo en 2019, sucedió lo mismo en 2018. Miren el siguiente gráfico, que es un informe de Morgan Stanley de esta mañana, 19 de septiembre, 4 de la madrugada, en el que marca, dice, los precios están empezando a reflejar la evidencia de ese recorte de los beneficios por acción por culpa de la subida de tipos de la FED. Y dice, la evidencia está generándose ya desde que bajamos, dice Morgan Stanley esta mañana en este informe, a sus inversores hace 2 semanas atrás, el portfolio en ese EPS, porque la FED iba a mantener los tipos más fuertes, se ha visto una demanda destruida, una presión sobre los márgenes y continuamos pensando que la previsión de ingresos es demasiado alta por parte de las compañías norteamericanas, particularmente para 2023. Ojo con el aviso navegantes, porque lo que le está reflejando a las empresas es vas a tener que hacer un profit warning lo más pronto posible. Y luego dice, manejando también la fotografía macro, vemos un movimiento de beneficios que en esa política monetaria hacia arriba no tiene sentido ahora mismo por EPS. Miren el siguiente gráfico de este informe de esta mañana, en el que se ve también, dice, en el bottom line permanecemos bearish, fundamentalmente por criterios fundamentales y técnicos a 3 meses, más neutrales 9 a 12 meses. Dice, pero tenemos la mente abierta sobre todo en el día a día. Continuamos recomendando defensivamente, estar defensivamente en compañías que están orientadas a los beneficios, que generan estabilidad y que tienen una eficiencia alta de manera operativa. Pero llama la atención cómo se empieza a romper parte del gráfico por abajo. Miren el siguiente gráfico, ya terminamos, donde dice cuál es para Morgan Stanley en este inicio de semana, hoy a las 4 de la mañana, informe mandado a todos sus clientes, dicen el score, el riesgo de lo que van marcando, dice utilities, ¿y qué va segundo? Vivienda, real estate. Está recomendando otra vez seguir en la vivienda, en el real estate, en un momento en el que Case-Shiller nos marca sobrecalentamiento, pero no lo ve así Morgan Stanley esta mañana. Telecomunicaciones y servicios, Media and Entertainment y en el bottom, servicios al consumidor, semiconductores. En la situación actual, hardware y equipamiento tecnológico, retail, transporte, servicios profesionales y comerciales, materiales. Fíjense que en la parte de arriba están seguros, Media and Entertainment, servicios de telecomunicaciones, Real Estate y Utilities. Y esta es la fotografía que marca Morgan Stanley en este inicio de semana que vamos caminito a la FED. 8:44,